Y os lo decía hace un momentito, continuamos con esa ronda de contactos con los portavoces de los grupos municipales para valorar estos 12 meses de mandato municipal, y ya está con nosotros la portavoz del Grupo Municipal de Podemos. Muy buenas noches, Marga Arroyo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo no te había visto en el plató, es bueno, pues una buena señal, ¿no? Ya que nos podamos ver. Yo creo que sí que estuviste con mi compañero Alex hace no mucho, además. Sí, hace un par de semanas o 10 días o así hará. Sí. Bueno, pues yo me alegro de que volváis a retomar las entrevistas aquí en plató, de que nos volvamos a ver otra vez y bueno, señal de buena de normalidad o nueva normalidad, como lo podemos llamar. Normalidad. A secas, sí. Nos vimos la víspera de los presupuestos. Eso es. Hablábamos de esa aprobación o no de los presupuestos. Marga, ahora nos toca hablar de estos 12 meses de mandato, 12 meses que no sé desde Podemos cómo han sido. Me imagino que difíciles y en tu persona más, porque llegabas, bueno, pues de nuevas al Ayuntamiento de Burgos, ¿no? Bueno, ha pasado en un plis. Sí. O sea, realmente... Claro, cuando empiezas con la actividad es que no tomas ni aliento, entonces de pronto te das cuenta que han pasado 12 meses. Bueno, pues han sido 12 meses bueno, primero de aceptar una responsabilidad, ¿no? Que eso, pues enfrentarla no deja de ser un reto y bueno, y cargarte sobre las espaldas algo pues que es importante, ¿no? Que es el servicio público. Y han sido 12 meses de mucho trabajo, la verdad, de trabajar mucho, de hacer muchas cosas, de preparar muchas aportaciones, de mucho trabajo en equipo y de estar continuamente ahí pendientes de la actualidad en Burgos y de lo que es necesario para Burgos. Un poco tratando de cumplir con el camino que desde Podemos Burgos nos hemos marcado. Un año, bueno, que podemos diferenciar antes del COVID y después del COVID, porque ahora las prioridades dentro del Ayuntamiento han cambiado y también dentro de Podemos hay un cambio, porque empezaste con Raúl Salinero como portavoz, se fue por motivos personales y bueno, pues ahora tienes un nuevo compañero, Israel Hernando, un cambio pero que no ha afectado a la labor de Podemos dentro del Ayuntamiento, ¿no? Bueno, Raúl nos dejó una estela y además nos dejó una inercia de trabajo que ya, o sea, que es un poco la que hemos continuado, y luego digamos que todos los proyectos que ya habíamos empezado, ¿no? y las dinámicas de trabajo ha sido pues un poco continuarlas, ¿no? Con aquella misma estela y bueno, con el mismo, digamos, con los mismos objetivos y con el mismo objetivo puesto en el horizonte, ¿no? De mejorar la vida de mis conciudadanos y conciudadanas. Y luego la entrada de Israel pues también ha sido muy importante, bueno, pues porque también es otra visión, es otra forma de ver las cosas, otra forma de enfrentarse al mundo, ¿no? Y yo creo que somos pues como muy complementarios, ¿no? Él está en unas cosas, yo estoy en otras y nos complementamos muy bien. Bueno, un poco continuar con el trabajo que veníamos haciendo y con todo el equipo que teníamos detrás, ¿no? Porque no solamente quiero decir que yo y Israel y yo somos, digamos, las caras visibles, pero claro, detrás tenemos un equipo que está continuamente ahí también trabajando. Marga, si retrocedemos esos 12 meses, retrocedemos a ese pleno de investidura, Podemos tenía claro ese papel fundamental, yo creo, desde mi punto de vista, que adoptó y además de responsabilidad, favoreciendo que se creara o se configurara un gobierno socialista, ¿no? Bueno, empezamos la legislatura con la espada de Damocles de las tres derechas, ¿no? Digamos, pero bueno, no fue así. Pensábamos también en una alianza entre los tres, finalmente ya hemos visto que no ha sido así. Nosotros, bueno, hemos tratado de que digamos, nuestra máxima siempre ha sido, en primer lugar, el cambio, ¿no? El cambio con respecto a las políticas y a la forma de funcionar del Partido Popular, a las políticas y sobre todo a la forma de gestionar, ¿no? Y a las consecuencias de esa gestión, ¿no? Y el cambio, pues para hacer un ayuntamiento más transparente, más accesible, ¿no? Donde te puedas comunicar de manera pues como más directa, ¿no? Abrir un poco, siempre decimos lo mismo, abrir puertas y ventanas, ¿no? Que entre la luz y que todo el mundo se pueda dirigir al ayuntamiento sin tener ese miedo, ¿no? Es un poco por ahí, ese cambio, ¿no? La clarificación y la transparencia con respecto a la gestión anterior. Y luego para nosotros ha sido muy importante también el acuerdo.
sobre todo y además el acuerdo se ha visto. Esta es quizá una de las partes positivas, ¿no?, que podemos sacar a esta pandemia, que tiene muchas partes negativas y muy tristes, ¿no? Pero quizá una de las partes positivas es ese acuerdo entre todas las fuerzas políticas, ¿no? Lo hemos visto en el Ayuntamiento de Burgos, hemos visto que todos fuimos capaces, todos y todas fuimos capaces de firmar un documento común para sacar adelante medidas urgentes, y lo hemos visto en la Junta de Castilla y León, donde la gran mayoría de los grupos también se han puesto de acuerdo para eso. Y bueno, y yo creo que eso es un poco lo importante. Cambio con respecto a la gestión del Partido Popular y sí que es cierto que nos parece que la opción más progresista para el Ayuntamiento de Burgos era pues no ponerle líneas rojas al Partido Socialista para aprobar los presupuestos. Era la primera, digamos, es el primer presupuesto de un alcalde socialista desde hace muchos años. Entonces nosotros pensamos que debíamos estar ahí, sin dejar de ser críticos en algunos aspectos con Daniel de la Rosa, ¿no? O sea, que siempre le decimos que debería ser un poco más audaz, más valiente, ¿no?, con respecto a pues yo que sé, al acceso que tienen determinados colectivos al ayuntamiento, ¿no? Yo que sé, pues colectivos desfavorecidos, pues que sea un poco más accesible, que ya lo es, con respecto desde luego al anterior, obviamente, pero bueno, que lo sea. Yo qué sé, pues nos ha dolido mucho el 20% de recorte en cooperación al desarrollo. Eso nos ha parecido que, bueno, en el horizonte ese de la Agenda 2030, ¿no?, en el último pleno hemos aprobado la adhesión de Burgos a las ciudades 2030, ¿no? Entonces, bueno, la Agenda 2030 es incompatible con recortar un 20% en cooperación al desarrollo. Entonces esto nos ha dolido especialmente. Hay algunas cosas de los presupuestos que, a pesar de que pensábamos que teníamos que apoyarlos porque son unos presupuestos, obviamente eran necesarios, porque veníamos con presupuestos prorrogados del Partido Popular desde el año 2017, eran necesarios. Pero bueno, esto nos ha dolido especialmente. Nos ha dolido especialmente, por ejemplo, que el Centro Cívico de Fuentecillas, ¿no?, que es tan importante para lo que siempre hemos dicho nosotros, que era equilibrar los barrios, buscar un equilibrio entre los barrios y que en todos los barrios hubiera un poco las mismas dotaciones. Bueno, pues el Centro Cívico de Fuentecillas, San Pedro de la Fuente, que además podría servir, digamos, de unificación, ¿no?, de los dos barrios, porque están San Pedro de la Fuente y Fuentecillas están atravesados por la avenida ¿cómo se llama?, de la Independencia, ¿no?, la avenida de la Independencia. Bueno, pues el centro cívico viene un poco a cohesionar los dos barrios. Entonces, bueno, pues ese recorte también nos ha dolido. Nos ha dolido también que haya un presupuesto de 225.000 euros para un proyecto que vemos que no es necesario desde ningún punto de vista de intervención en la ribera del Arlanzón, que además, en fin, habría que contar con patrimonio, porque tenemos un patrimonio muy importante alrededor de la ribera del Arlanzón y mucha gente viene. Sí que es cierto que hay que hacer arreglos puntuales, pero no un concurso de ideas de 225.000 euros de ninguna de las maneras. Entonces, bueno, pues salvando todo eso, lo que le pedimos a Daniel de la Rosa es que bueno, que lo tenga en cuenta y que cuanto antes lo ponga en marcha. Ahí, por ejemplo, yo qué sé, en el último pleno también hemos aprobado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, ¿no?, para sacar las salas de apuestas de nuestros barrios, ¿no? Por eso te iba a preguntar, Marta, sí, porque había ciertas reivindicaciones que hacía Podemos, además desde el principio del mandato. Una de ellas es sacar de la ciudad las salas de juego, también, por ejemplo, en la gratuidad en las escuelas infantiles. Hay cosas que sí que se han hecho, como esta de las salas de juego, ¿no? Sí, la verdad es que esto ha sido un primer paso, lo dije el otro día en el pleno, pero ha sido un paso importante, porque a partir de ahora ya no tendremos que dar licencias en el ayuntamiento a ninguna sala de apuestas que esté al lado de un colegio o en un edificio de viviendas. Este es un primer paso. Hay otros pasos que hay que dar, porque si uno habla con la Asociación de Rehabilitados del Juego, te explica lo dramático que es para muchas familias. Hay una cuestión muy importante, las salas de apuestas, digamos, es la parte visible de todo ese mundo, pero hay una cuestión muy importante que está oculta, que son las apuestas por Internet. Las apuestas por Internet. Y ahí, en las apuestas por Internet, hay muchos jóvenes
que están también, que son adictos a esto. Y esto se puede atajar primero desde el Gobierno central, que ya lo está haciendo nuestro ministro de Consumo, el señor Garzón, ya está tratando de regularlo y de regular la publicidad, y desde los ayuntamientos, desde la Junta de Castilla y León, digamos que organizando, perdón, es que creo que me he tocado el micrófono, organizando charlas de concienciación en los institutos, ¿no? Y desde el ayuntamiento organizar campañas de concienciación y de explicación de lo peligroso que es este tipo de adicción sin sustancia. Porque es muy fácil, porque con un teléfono móvil accedes y con 15 años tienes un teléfono móvil y hay chavales que en los patios del cole, en el instituto, están apostando por Internet. Entonces estos son los siguientes pasos. O sea, hemos dado un primer paso, pero el problema es mucho más profundo y hay muchos dramas familiares y hay mucha gente, muchas familias que además no saben dónde acudir, que se sienten avergonzadas, que no saben dónde acudir, que no saben qué hacer. Entonces, ese ha sido un primer paso. Quedan otros pasos por dar. Las escuelas infantiles, me preguntabas. Bueno, esto forma parte pues eso, de una de nuestras peticiones desde el primer momento, ¿no? La gratuidad de las escuelas infantiles, siempre pensando que la educación debe ser accesible a todo el mundo. Y hay una etapa de 0 a 6 años que es muy importante y que te marca el resto de la vida. Y nosotros pensamos que deben ser gratuitas y fue una de las que se aprobó. También otra de las propuestas que se aprobó fue la del apoyo a la cultura, ¿no? A todo el sector cultural, que también pues con la crisis de la COVID-19 pues ha sufrido mucho y esa salió, digamos, adelante por unanimidad por todos los grupos. Hay otras que no han salido adelante, pero que no cejaremos en nuestro empeño. Como por ejemplo, porque estos las apuestas fuertes de Podemos, que bueno, pues sí que han contado con el consenso del resto de corporativos, pero ¿cuáles son esas apuestas que han quedado de momento sobre la mesa y que vais a seguir trabajando en ello? Bueno, de la declaración del cambio climático, que además fue una gran decepción. Era el momento en el que las tres derechas estaban súper unidas en el ayuntamiento y votaron en contra. Fue una gran decepción para muchas asociaciones de Burgos, o sea, no solamente para nosotros, y además nosotros pensamos que fue un atraso. O sea, si estás en la Agenda 2030, la declaración de la emergencia climática es una cosa que es fundamental, porque partes precisamente de eso, ¿no? Otra fue la del 07 de cooperación al desarrollo. Esa también fue una gran decepción porque tampoco lo entendimos muy bien. No pensamos que si cualquier otro partido político lo hubiera propuesto, nosotros lo hubiéramos votado a favor. Hay mucha tradición de voluntariado en Burgos. Burgos es una ciudad muy solidaria, ¿no? Que se preocupa mucho por lo que sucede en otros países, por lo que sucede aquí, y hay mucha tradición de voluntariado. Entonces, es una cosa que no entendimos, igual que no entendemos lo del 20% de recorte en el presupuesto. Y luego lo de Burgos Capital del Castellano, tampoco lo entendimos. También nos parecía que era una proposición que era perfectamente asumible por el resto de grupos. Y además era una proposición que dinamizaba Burgos de una manera muy especial, recogiendo un poco la tradición aquella de los cursos Mérimée de Sebastián, que fueron tan, digamos, que tienen tanta tradición en Burgos y que además fueron tan importantes, ¿no? Que salieron incluso matrimonios, o sea, que está como muy en la tradición de los burgaleses y de las burgalesas. Entonces lo de la capitalidad del castellano nos parecía que era muy importante y que era muy importante eso para dinamizar un sector, para atraer estudiantes extranjeros, atraer lectores, para atraer, en fin, no entendimos muy bien por qué no salió adelante, porque si cualquier otra formación política la hubiera presentado, la hubiéramos votado también, ¿no? Bueno, cuestiones que se han quedado sobre la mesa. Podemos también en materia de movilidad ha elaborado muchas propuestas. La verdad es que bueno, os hemos tenido tanto a ti como a algún compañero a Héctor, eso es, algún compañero del grupo municipal, y son muchas las propuestas de Podemos, no las podemos repasar todas, pero
pero bueno, al final algunas se incluyeron en esa ordenanza de movilidad que finalmente se aprobó, que parece que ahora se nos ha olvidado un poco con todo esto del COVID, pero que sí que se incluyeron, ¿no? Algunas de las propuestas. Sí que se incluyeron algunas de nuestras propuestas. La verdad es que desde la comisión en la que se gestionaba esto y en la que se gestionó la ordenanza de movilidad, pudimos hacer todas las aportaciones que quisimos todos los grupos políticos. Quiero decir que el Partido Popular se cogió una rabieta muy grande porque decían que no se escuchaban sus aportaciones y, o sea, quiero decir que yo estaba presente. O sea, yo sé que todas las aportaciones eran perfectamente escuchadas. Y bueno, la ordenanza de movilidad, nosotros pensamos que es una ordenanza que tiene que estar abierta, tiene que estar viva y se tiene que ver un poco cuáles van siendo las necesidades, ¿no?, para ir afinándola y ajustándola. Y hay una parte de la ordenanza que a nosotros nos dolió especialmente, que fue además una condición sine qua non de Ciudadanos, que fue cerrar el casco histórico, impermeabilizar el casco histórico al uso de las bicicletas. Bueno, yo creo que en algún momento tendrán que dar marcha atrás, porque es que además es un clamor popular y porque además es muy fácil. Quiero decir que una ordenanza lo que hace efectivamente es ordenar, pero y es cierto que de lo que se trata es de aprender a que tanto peatones como bicicletas como vehículos a motor convivan, ¿no?, respetando obviamente a los peatones y los itinerarios peatonales, pero claro, cerrar el centro a las bicicletas sin establecer a lo mejor rutas ciclistas por el centro o corredores ciclistas por el centro es que no tiene ningún sentido cuando pasas por ahí a las 10 de la mañana y aquello está lleno de coches de repartos, que no tiene ningún sentido. Además es que lo vimos lo del clamor popular porque poco después de que se aprobara vimos las manifestaciones que se repitieron además durante varios fines de semana. Sí. Y yo, por ejemplo, ahora que me muevo mucho en bici, bueno, pues la verdad es que me da mucho gusto cruzar el puente de San Pablo y que haya un ciclocarril, o sea, me da mucho gusto. Y me da mucho gusto subir por la avenida del Cid e ir por mi ciclocarril. Que es cierto que hay coches y que es un terreno que las bicicletas tenemos que ir ganando poco a poco, ¿no? Pero bueno, ya tienes como una seguridad diferente. Yo creo que este tipo de medidas que se han implementado durante el estado de alarma, ¿no?, por eso se han hecho de manera tan rápida, yo creo que han venido para quedarse. O sea, dar marcha atrás a eso sería un atraso. Sí, porque ha ganado terreno y ahora claro, quitárselo... No, es que yo creo que ha venido para quedarse. Entonces, bueno, pues eso, pues hay muchas cuestiones en ese sentido que además hacen de Burgos como una ciudad más cerca de Europa, ¿no? Que es que no tiene sentido cerrar el casco histórico y yo, de verdad, señores de Ciudadanos, por favor rectifiquen. Hablamos de Ciudadanos y también Ciudadanos, bueno, ha cobrado un papel muy importante, sobre todo en los últimos meses. ¿Cómo valoras ese cambio en la política de Ciudadanos? Porque al principio hablábamos de ese pacto de las tres derechas, ahora, bueno, pues es un socio prioritario para el Partido Socialista. ¿Cómo lo valora Podemos? Bueno, es con quien le dan los números. El Partido Socialista, o sea, la aritmética del ayuntamiento es la que es. Entonces, obviamente tienen que funcionar con Ciudadanos. Pues no sé, yo a Ciudadanos lo que le pediría es que ponga los pies un poco en la tierra, ¿no? Que estas cosas del señor Marañón, de esto de la proyección de la ciudad, no sé, estos concursos de ideas, en fin, la noria estuvo mucho tiempo en boca de todos, ya sabemos que ahora lo de la noria no está, pero en fin, que son un poco ideas peregrinas, o sea, que se centraran un poco y que escucharan un poco, si es que no hay nada como escuchar a la ciudadanía, entonces tú escuchas a los vecinos y a las vecinas de Burgos y sabes perfectamente qué es lo que se necesita. Entonces, bueno, pues yo les pediría que bajaran un poco a la tierra. Quizá además este tipo de proyectos, bueno, encajaban antes, pero ahora ya las prioridades han cambiado completamente. Hablabas de ese acuerdo, ese consenso que se consiguió para sacar adelante estas medidas de ayuda para las personas vulnerables con el COVID, pero queda todavía mucho trabajo por hacer, ¿no?, en el Ayuntamiento en este sentido. Mucho trabajo por hacer. De hecho, hace nada la plataforma de afectados por la hipoteca está pues ahí muy digamos en primera línea, ¿no? Pues porque han empezado los desahucios, ¿no? Y porque ya hay desahucios. Y entonces, bueno, y hay muchas ayudas, no hay nada como digamos
empatizar y ponerse en el lugar del que no tiene ni para, o sea, ni para comer al día siguiente, quiero decir, ni para dar de comer a sus hijos, ¿no? Nos parecía muy importante, por ejemplo, las ayudas al comedor, porque hay niños y niñas que solamente hacían una comida al día porque comían en el comedor. Nos parece importante las ayudas de urgente necesidad, pues porque hay personas que ya venían de no tener trabajo, que ya venían del paro, que ya venían de problemas previos, que si no articulamos las ayudas desde el Ayuntamiento y desde la Junta de Castilla y León, que en la Junta de Castilla y León están, a ver si ahora se ponen un poco las pilas, porque están un poco, en fin, un poco que no entendemos muy bien qué les pasa, ¿no? Que se den un poco de prisa, porque hay algunas ayudas que están aquí paradas precisamente porque en la Junta de Castilla y León no terminan de arrancar, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo lo importante es, o sea, la administración a quien, digamos, a quien más necesario resulta es a las personas más vulnerables, a los que no tienen trabajo, a los que vienen ya de la crisis del 2008 en precario, ¿no? Es ahí donde tiene que estar la administración, realmente. Marga, si valoramos estos 12 meses, tenemos que también valorar sobre todo estos 3 últimos meses y la labor que ha realizado el equipo de gobierno en esta gestión del COVID-19. ¿Cómo la valora el Grupo Municipal de Podemos? Porque sí que hemos oído a otros portavoces decir que bueno, el alcalde no ha estado a la altura, que quizá, bueno, al final cada uno tira para su terreno y bueno, pues ha habido valoraciones de todos los tipos. Bueno, yo creo que en una situación tan compleja, ¿no?, en la que además no somos capaces, ahora quizá empezamos a visualizarlo, ¿no?, pero tampoco somos capaces de visualizar qué es lo que va a suceder, que además era una crisis inédita. O sea, que no podías, o sea, no tenías ningún ejemplo en el que inspirarte, digamos, ¿no? Era un poco el sentido común y el consenso entre todos los grupos, el discutir las medidas, el ver un poco qué es lo que podíamos hacer todos y todas, ¿no? Cuáles eran nuestras aportaciones, qué es lo que podíamos aportar. Entonces, bueno, yo creo que la gestión, y además comparándola con otros ayuntamientos, que la gestión ha sido, o sea, ha estado bastante bien. O sea, tampoco nosotros lo que le pedimos con respecto a los presupuestos es que sea más audaz y que sea más valiente, pero la gestión ha estado bastante bien. O sea, y nosotros nos hemos sentido siempre muy escuchados, siempre hemos tenido la posibilidad de participar, de hacer aportaciones, que hemos hecho muchísimas aportaciones, y no ha sido nada fácil de gestionar la crisis. No ha sido nada fácil. Entonces, no sé, el tiempo lo dirá, porque luego lo tienes que ver las cosas con perspectiva, ¿no? Pero el tiempo dirá cuál ha sido, en qué sentido ha ido cada una de las aportaciones de los diferentes grupos. Y yo creo que en una crisis de este tipo, la táctica esa de quemar tierra, ¿no?, de crispar, de poner a todo el mundo nervioso, de fijarse en los puntos y en las comas de las cosas, ¿no?, o de parar los contratos porque hay diferentes versiones al respecto, ¿no?, dentro del derecho administrativo, saltándose uno, que es un poco lo que ha estado haciendo el Partido Popular, saltándose uno lo que dicen los técnicos, ¿no? Pues es que yo creo que eso no aporta nada, no ha aportado nada. De hecho, no aporta nada. En una crisis como esta, y además yo creo que los burgaleses y las burgalesas es en lo que estaban, ¿no?, en vernos un poco trabajar todos juntos, hombro con hombro, y hacer aportaciones cada uno en su línea. Entonces, bueno, pues no sé, esta táctica del Partido Popular, yo espero que rectifiquen en algún momento, porque de verdad que es que no sirve para nada. Y se puede hacer crítica, ¿eh? Nosotros, de hecho, bueno, hemos sido críticos, seguiremos siéndolo, y en el momento en que veamos algo que no nos parece bien, lo vamos a decir, pero las cosas se pueden decir de muchas maneras. O sea, no hace falta crispar ni crear un ambiente tóxico.
¿no? O sea, se puede hacer pues de una manera muy propositiva y muy contundente también, no hace falta... Yo creo que ha sido ese el tono que habéis utilizado durante todos estos meses. También se ha valorado bueno, pues la gestión realizada en términos generales. ¿Ha habido algún grupo que haya dicho que el Partido Socialista ha vivido las rentas de los proyectos que ya estaban iniciados en otros mandatos? ¿Qué opina también Podemos de este...? Para nada, había un montón de contratos que estaban absolutamente varados en el limbo de la nada, no sé muy bien. Bueno, han salido adelante, bueno, para empezar la ordenanza de movilidad. O sea, la ordenanza de movilidad no es fácil de sacar adelante una ordenanza de movilidad porque es una ordenanza que te puede dar o muchos votos o quitártelos, ¿no? Puestos en modo electoralista. Pero claro, tú tienes que sacar la ordenanza de movilidad porque esto es bueno para la ciudad, es que no puedes estar pensando en otra cosa. A ver, el contrato de basuras, el contrato del mantenimiento de los parques y jardines, la escuela de música, en fin, o sea, había un montón de contratos que estaban varados. Es que, claro, si lo que te fijas es en la coma, pues obviamente no sacas el contrato adelante. Claro. Entonces, si te pones a discutir con todo el mundo, con el técnico, con el jurídico, con el otro, no sacas nada adelante. O sea, se trata de ser un poco ejecutivo. Y en esto, la gestión del Partido Popular ha sido nefasta. Nefasta porque lo tenía todo totalmente aturado. Hasta las facturas. O sea, yo he ido a alguna comisión en la que hemos pagado una factura del año 2016. Es que... Jolín, el señor Javier Lacalle se molesta cuando yo digo esto, pero, a ver, no es una obsesión. Es que me dice, ¿estás obsesionada? No estoy obsesionada. O sea, es que, vamos a ver, una factura del año 2016 y luego además, o sea, contratos completamente paralizando la ciudad. No, hombre, no es una obsesión, es una obsesión con las consecuencias de esa gestión pésima, ¿no? Marga, se nos está acabando el tiempo, no sé si se nos queda algo sobre la mesa. Yo creo que hemos repasado bueno, pues, todo lo que ha trabajado Podemos, ¿no? Para, en beneficio de la ciudad. No sé si nos queda algún proyecto o alguna propuesta que finalmente no haya podido sacarse adelante y bueno, yo creo que las hemos repasado. Sí, las hemos repasado todas, sí, sí. No, bueno, y nosotros seguimos trabajando porque además tenemos varias cosas que queremos sacar adelante. En este mes del orgullo LGTBI, que me he puesto en este mes, bueno, hay muchas cuestiones que queremos sacar adelante, porque, bueno, pues porque son consecuencias sobre todo de la crisis. Nos preocupa especialmente lo que he comentado de la Asociación de Rehabilitados del Juego. Nos preocupa especialmente, sobre todo porque además vengo de hablar con ellos hace nada y nos preocupa mucho esto del juego por internet y de las campañas de concienciación a nuestros jóvenes para que, bueno, pues para que sepan que es una droga peligrosa. Bueno, pues estaremos muy pendientes, Marga. Muchísimas gracias por acompañarnos otra ocasión más. Y bueno, pues esta semana ya que empezaríamos San Pedro a vivir las fiestas de otra manera, ¿no? Sí, de otra manera, más tranquilos, ¿no? Bueno, y con responsabilidad, que lo estamos diciendo desde todos los sitios, ¿no? Y desde todas las instituciones. Exacto, o sea, que podemos salir a una terraza a tomarnos una Coca-Cola. Y eso no es óbice para que te pongas la mascarilla, para que guardes las distancias de seguridad, para que tengas cuidado. O sea, y lo mismo pasear y lo mismo con los peques, ¿eh? Porque yo salgo con mi hija y también estoy continuamente cuidando. ¡La mascarilla! ¡Ponte la mascarilla! Que claro que es como más complicado, ¿no? Pero bueno, es una cosa a la que nos tenemos que acostumbrar. Nos tenemos que acostumbrar. Muchísimas gracias, Marga. Muchas gracias a vosotros. Nosotros vamos a continuar con más contenidos.